Recuérdense que aquí está hablando de libertad a través de la vida guiada por el Espíritu, ¿verdad? Pero la lección de hoy es libertad de la culpabilidad y del poder del pecado, parte 1, basado en Romanos 8, del 1 al 4, que es donde nos vamos a basar hoy en la clase de esta noche, donde estuvo leyendo nuestra hermana. Entonces, inmediatamente usted puede ver ahí, en la figura 7.3, usted la vio, ¿verdad? Que es la imagen. Ahí vemos en la parte de abajo, donde dice pecado, vemos una imagen de un hombre alando con una soga, una cuerda, ¿verdad? Soga o cuerda. Más arriba vemos un segundo que hace conexión con esa misma cuerda, que está representando el esclavo. El de abajo está representando el pecado y el del medio, en este caso el segundo, está representando la esclavitud o el esclavo. Pero mire bien, la cuerda solamente conecta a estos dos, no conecta al tercero que está más arriba, que está señalando hacia arriba, y es la representación de la ley. Usted se da cuenta, no conecta, la soga no continúa, la cuerda no continúa, no conecta. Entonces quiere decir aquí que este tema tiene mucho que ver y es muy importante relacionado con el de la semana pasada. Aquí no está hablando de la libertad, de la culpabilidad y del poder del pecado. Con el objetivo A, que estamos analizando las palabras ninguna condenación y en Cristo Jesús, basado en el versículo 1 del mismo capítulo 8. El objetivo B, interpretar 7 frases clave en Romanos 8 del 1 al 3. Ahí usted puede ver cómo el contexto, vamos a tenerlo ahora. No le leí esa parte que está en negrita, que relaciona la figura 7.3, porque, como usted puede saber, tiene que ver con la imagen que estuvimos leyendo. Así que yo me imagino que ya usted la leyó, pero sí le voy a recordar las palabras clave de este capítulo. Se la voy a recordar ahora. La primera es condenación, un término judicial. Y el significado de esta es, Dios bendiga a nuestra hermana Aura, un juicio que baja del tribunal del cielo. Dios condena a los que practican el pecado. Recuérdense que estamos hablando de todo lo que tenga que ver con la libertad, con la condenación y con la esclavitud hacia el pecado, hacia lo malo, hacia lo que no le agrada a Dios. La segunda palabra clave dice la ley del Espíritu. Ahí con E mayúscula tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y su significado en esta parte es autoridad, dominio o poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu nos libra del poder del pecado y de la muerte. Como ustedes pueden saber ahí, nos libra del poder del pecado y de la muerte. Así que eso usted lo va a tener bien pendiente para que podamos, estar de acuerdo con todo lo que estamos estudiando esta noche. Entonces, aquí tenemos la tercera, que es la ley del pecado y de la muerte. Tú ves la imagen que estuvimos viendo, la ley, donde la representación de la ley estaba señalando hacia arriba. La ley del pecado y la muerte. Dice, dominio, autoridad. Fíjese bien que las dos, la ley del espíritu y la ley del pecado y la muerte, comienzan con la misma palabra en su significado. Autoridad, dominio. Usted ve la otra, la segunda también, dominio, autoridad. Eso es para que nosotros entendamos que tanto la ley del Espíritu Santo de Dios tiene la autoridad, que claro está, y tiene el dominio sobre la situación, pero cuando le abrimos las puertas. Pero la ley del pecado y de la muerte tiene dominio, autoridad. Mire que comenzó primero con dominio porque domina, no inició con autoridad como la del Espíritu, porque cuando le abrimos las puertas a estas cosas, domina, hermano. Ellas no entran solo. Nosotros le abrimos la puerta, inmediatamente está dominando, y luego que domina, mire, esta es la ley del pecado y de la muerte, toma la autoridad. Entonces, para sacarla de ahí, ya usted sabe la lucha. Pero mire la diferencia, como le estoy diciendo aquí, que relaciona estos dos significados. Que la autoridad del Espíritu Santo comienza primero y luego el dominio, porque nosotros le damos el permiso. Al igual, todo, hermano, nada fuerza. Todo es usted que tiene que abrirle las puertas y todo es usted que tiene que darle el permiso.
Entonces podemos ver la tercera, naturaleza. Pero déjeme terminar de leer el significado completo, un poquito largo, de la ley del pecado y de la muerte. Dice, dominio, autoridad y poder del pecado y de la muerte. El estar bajo estas leyes significa que la persona es esclava del pecado bajo sentencia de muerte física y espiritual. Ahí está, bajo la ley del pecado. Oiga lo que dice aquí, bajo una sentencia de muerte física y espiritual. Recuérdese que hace 3 clases pasadas estuvimos hablando de este tema, de la sentencia de las 2 clases de muerte que podemos obtener cuando entregamos nuestras vidas al pecado. Cuando entregamos nuestra vida. Buenas noches, nuestra hermana Anelis. Bienvenida, mi amor. Cuando entregamos... Amén, mi amor. Estamos en las palabras clave en la segunda imagen de la clase, del libro. Bienvenida, mi amor. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver lo que es bajo la sentencia de la muerte física y espiritual, es una sentencia, hermano. Usted se da cuenta cuando está la sentencia, que sentenciaron a una persona, está sentenciado a tantos años. Dios bendiga a nuestra hermana Dayana que acaba de entrar. Está sentenciado a tantos años. Está sentenciado a cadena perpetua. Entonces, es muy delicado, hermano. Por eso hay que estar muy pendiente de no... Porque todo el mundo peca. Sí, pero eso no es una excusa para que nosotros los que conocemos la palabra vayamos de continuamente a esto. Entonces, cuando usted escucha ese significado de esas palabras importantes aquí, usted está viendo que está bajo la sentencia. Primero lo domina porque le dimos la entrada. Luego autoriza que tú no quieres salir y como hay una autoridad, tú tienes que pelearla. Tienes que pelearla bien peleada para poder sacar esos espíritus que nosotros mismos le dimos permiso. Pero lo más fuerte es que está bajo la sentencia de una muerte física o una muerte espiritual. ¿Usted ve lo delicado que es? Por eso tenemos que cuidarnos de no llegar a situaciones las cuales, como yo digo, dan a luz otras. Hay situaciones que van provocando y van dando una luz, le van dando a luz, perdón, o sea, van pariendo, van teniendo descendencia dentro de nosotros. Y esto va llegando, entonces ya después no podemos sacarla, porque le dimos tanta autoridad, le dimos tanta dependencia, que ya usted sabe, cogieron parte. Entonces, la cuarta, ¿verdad? Dice naturaleza pecaminosa, dice la carne. Recuérdense aquí, que aquí es que sale toda esta historia, de aquí es que fluye estas cosas malas. ¿De dónde? De la carne, de lo de nosotros. El ser humano no fue hecho para hacer maldad. El ser humano no fue hecho para desvivir a otro. El ser humano fue creado para hacer las cosas buenas. Recuérdense lo que pasó en el Edén. O sea, ¿por qué tenemos nosotros que hacer el mal? Porque le damos parte a él. ¿Cómo es que un ser humano desvive a otro? Incluso sus propios padres. Estaba yo hablando con una persona de esto hoy. ¿Cómo pueden desvivir a otras personas que incluso vivieron con ellos? Se conocieron, estuvieron juntos. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, por esta parte le dan entrada a la ley del pecado y de la muerte, y la naturaleza pecaminosa hace una cría. Comienza a criar, a nacer, como usted le quiera llamar, y comienzan a tener otros, ya usted sabe, y se multiplican de una manera muy mala en nosotros. En el griego es zar, el enemigo humano del espíritu, hermano. La carne es zar, el enemigo humano del espíritu. Usted sabe que estuvimos hablando, no sé si fue la pasada, que estuvimos ahí de acuerdo con unas cuantas cosas y no, en el libro. Estuvimos hablando de que en muchas ocasiones, y me acuerdo que en la materia pasada, hace un año, estuvimos poniendo relaciones de personas que le dan la culpabilidad todo menos a nosotros mismos como responsables de nuestras acciones. Bueno, yo culpo a fulano, como Eva culpó a la serpiente, y que ahí para allá Dan culpó a Eva, y por ahí se fueron, y la serpiente la culpó a ella porque ella fue la que cogió, ya usted sabe. Entonces, el ser humano se defiende. El ser humano reacciona a las defensas. ¿Por qué? Porque inmediatamente ya nosotros estamos en una condición de... tenemos la mente entenebrecida y nos olvidamos de las cosas buenas. ¿Qué sucede? El enemigo se posesiona. El enemigo se posesiona y dice, no, pero aquí
Esta es la parte, esta es la que pertenece. Y ese es el derecho, el dominio que se le da a lo que es la carne. Entonces dice acá, la vida carnal va tras sus propios deseos, independencia de Dios o de la ley. No se supone, no se somete, perdón, a Jesús como Señor y tiene la hostilidad hacia el Espíritu Santo. ¿Usted escuchó? Es hostil, hermano. Tienen la hostilidad. Todo lo que tiene que ver en contra de las cosas buenas, todo lo que tiene que ver a las cosas santas, se desconecta. Mire, esta secuencia de clases es fuerte, amado. Mire, yo sé que esta es la última clase de este año, ya estamos a 15. Y ya esta es la última clase de este año. Pero, hermanos, las lecciones que la estoy viendo aquí en la guía de maestro, tenemos la parte, toda se trata sobre la libertad y la culpabilidad y la carne. Ya todos los otros, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 7 próximas clases que vamos a tener ya en el año nuevo, son clases relacionadas, son muy fuertes, hermano, que nos confrontan. Nos confrontan literalmente nosotros como conocedores de la palabra y nos llaman la atención. Mire una de ellas, en la carne o en el espíritu, como un signo de interrogación. Escuche bien. Esas son una de las, esa va a ser la 2 de enero. En la carne o en el espíritu. Imagínese usted, mis amados hermanos. Esas son cuestiones que uno se las pregunta a uno mismo. Uno dice, wow, ¿en qué estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en la carne o estoy en el espíritu? Entonces ya eso es muy importante. Mire la parte número 6, ¿verdad? 5 de estas palabras que son clave para nosotros en la clase, es el conocimiento previo. El conocimiento previo. Conocimiento antes de que algo suceda. Dios tiene conocimiento previo de lo que sucede en la tierra y las decisiones de la gente. ¿Escuchó esto? Yo estaba hablando con Stacy, con la asistente, sobre hace unos minutos, en una nota, sobre el conocimiento que Dios tiene y nos lo revela, como dice que nada sucederá, que nada va a pasar, porque Dios se lo va a mandar por revelación, por sus profetas, con los ángeles, con la palabra, con lo que sea, porque Él tiene esta parte, conocimiento previo. No podemos estar jugando, no podemos estar relajando, porque ya Él se la sabe toda, como dicen por ahí. Él tiene el conocimiento y Él tiene el control de ver antes de que suceda. Por eso no podemos venir con historia. Ay, yo no que sé. No, hermano, ya tú sabías, ya tú lo buscaste, ya se conoció, ya se vio. Entonces dice, Él sabe por adelantado lo que sucederá. Ya usted sabe. He predestinado. Esa es la parte número 6. Predestinado. Quise prestarle tiempo a estas palabras claves porque son muy importantes. Por eso no leí el inicio. Porque son parte de todas estas lecciones. Próximas 6 lecciones, a ver 6, sí, que vamos a tener en el año próximo. Nuestro año nuevo comienza con lecciones fuertes. Nos van a latear, nos van a confrontar y no juzgar, ni tampoco atacar, sino que vamos a estar con los ojos más abiertos en el punto de la relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo y la que no. O sea, aquí vamos a tenerla o no la vamos a tener. Esa es la decisión, no hay más. No dije que un piecito aquí, no, es que estás con el Espíritu Santo haciendo lo correcto o estás con el otro, haciendo lo incorrecto, dándole placer. Usted sabe ya, a todo lo que el diablo le gusta, que a uno no le puede dar placer. Eso ya usted sabe cómo es. Entonces, predestinado, con un destino planeado. Dios predestina o planea que los que escojan a Cristo llegarán a ser como Cristo. Disculpe si escucho un poquito de bulla aquí, es que el niño está escuchando la tele. Por si acaso usted escucha un poquito y están hablando por allá atrás, así que ya usted sabe. Yo espero que me están escuchando bien. Sí, ok, perfecto. Entonces, yo estoy en la casa de mi hija y ese es mi nieto que está ahí. Estoy en la casa de mi hija. Y vine a visitar, le caí de sorpresa, luego le cuento. Le caí de sorpresa, es una misión y es una sorpresa, luego le cuento. Por eso es que estoy en un ambiente diferente que usted no me había visto. Estoy en mi casa, en la casa de mi hija, ya usted sabe, en mi casa pero de mi hija. Ya usted sabe, así que estamos contentos y felices porque voy a pasar con la familia. Hay veces que la paso con la familia, por allá, por otro lado, esta vez ya usted sabe.
Bueno, entonces continuamos con un destino planeado, lo predestinado, ¿verdad? Un destino planeado. Dios predestina o planea que los que escojan a Cristo llegarán a ser como Cristo, ¿yo? La semejanza. Así que ya usted sabe. Vamos a la próxima página, que es donde tenemos la imagen ahí del pecado esclavo y la ley. Ahí tenemos 3 últimas palabras claves, que es la continuación de la otra página. Dice llamado. Ahí tenemos el llamado. Dice, Dios quiere que todos sean salvos. Amén. ¿Se está de acuerdo con eso? Amén. Los llamados son los que responden y aceptan la invitación de Dios y las condiciones de la salvación y el señorío de Jesucristo. ¿Usted escuchó? Los llamados son todos, hermano. Aquí no está hablando del escogido, aquí está hablando del llamado. Recuérdense que hay escogidos y llamados, porque están escogidos o separados, llamado, escogido y separado para hacer una misión específica en la tierra, donde el que manda es Dios, donde todo lo que se hace, como en este caso de esta sierva aquí, humildemente, pues Él es el que sabe. El llamado, ahí Dios quiere que todos sean llamados, ¿verdad? Todos son llamados para que sean salvos. Los llamados son los que responden y aceptan la invitación. Pero ya el llamado y escogido tiene un compromiso mayor. El escogido no fue que te llamé y tú respondiste, no. El escogido fue que te escogió y te apartó. ¿Entiende usted? O sea, por eso es que yo siempre aquí, y a mis hijas le digo, no es lo mismo ser llamado. Un llamado la lleva más fácil. Y te va a decir, ¿cómo así? ¿Hay asesión de personas? Usted sabe que no hay asesión de personas. Pero el llamado tiene aquí, escuche bien, los llamados son los que responden y aceptan la invitación de Dios y las condiciones de la salvación y el señorío de Jesucristo. O sea, usted llama y si quiere entra, acepta. El escogido es separado, apartado para un plan específico. ¿Quién sabe quién va a escoger? Bueno, pues Dios sí sabe quién es que va a dar. Porque que no es fácil, hermano. No todo el mundo puede estar en una posición de olvidarse de sí mismo para agradar a Dios, para obedecer el llamado o para escoger lo que, o sea, decir que sí, sí, yo acepto. Vamos a mover un poco esto más para acá, que veo que está muy cerca de mi cara, así. Entonces, para decir sí, yo acepto, yo lo voy a hacer, no es fácil. Y aún nosotros diciendo que sí, tenemos el problema de que hay momentos de que queremos decir que no. Dios me llama a María Lourdes, llama a 10 escogida. Y viene Dios, vamos a poner a María Lourdes y a Dayana. Dayana es llamada, pero María Lourdes es llamada y escogida. Entonces hay veces que Dayana va a decir, ay, pero ¿por qué María Lourdes llamada y escogida? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Y por qué aquella sesión de personas? Ah, pero la llamada y escogida, cuando ve todo lo que tiene que dar, pues dice, Dios mío, ¿por qué no me llamaste solamente? El ser humano es así. Nosotros, aún en Cristo, somos así. ¿Por qué? Porque de afuera la llana ve todas las cosas como, wow, ¿por qué ella la escogió? Porque ella es especial. No, Él sabe para lo que damos. Y no todo el mundo es llamado a separarse de su familia, a ir, ¿verdad, Yokairi? A ir por las naciones, a ser llamado y soltar todo. No todo el mundo es llamado a eso, mi amado. Porque no todo el mundo lo puede hacer y no porque tú seas más bonito que otro. Esto no es una cosa eso no es una condición de que, de que brilla, de que no, hermano. Esto es algo tan delicado que hay que saber que si usted no fue llamado y escogido, quédese como llamado y atienda su llamado y servir al Señor, que usted también tiene ministerio. No podemos, Dios bendiga a nuestra hermana Caterina que acaba de entrar, no podemos, amados hermanos, pensar que no tenemos propósito porque somos llamados, no, Señor. No, hay pastores llamados, separado para ser pastor, porque cuando son escogidos, las personas entienden que solamente, ¿verdad? Son los pastores, llamados y escogidos los pastores. Hay pastores que usted lo ve que están nada más solamente ahí, tranquilito, en su iglesia. Y no son maestros, no profetizan, son pastores, no sé, son cosas que uno no le entiende, ¿verdad? Pero Dios sabe. Entonces, no es un tema muy extenso y no quiero traer ningún tipo de confusión en esta parte, pero es por lo que la palabra nos dice y por lo que nosotros hemos vivido. Entonces, es una condición extraña que hay personas aún que ya Dios los llamó y son llamados y no tienen una responsabilidad tan grande como dirigir a personas, como ministrar a personas, y aún así se quejan y quieren que ya usted sabe, pero bueno, Dios sabrá lo que va a hacer.
Dice justificado, declarado justo y no culpable. ¿Escuchó usted bien? Justificado, declarado justo y no culpable por medio de la fe y la obediencia a Jesús. Declarado justo y no culpable por medio de la fe y de la obediencia a Jesús. Justificado, eso ya nosotros lo hemos visto anteriormente, pero aquí él se lo quiso recordar. Glorificado, lo hemos visto también, y dice restaurado a la gloria, el honor y el destino que Dios tiene para nosotros. La glorificación comienza en la regeneración, aumenta a medida que crecemos en gracia y alcanzará un nuevo nivel cuando Jesús vuelva por nosotros. Esa es la parte de la glorificación, ya cuando llegamos al tope, ya cuando estamos en una condición ya de ya usted sabe, ya en ese momento cuando nos reunamos con el Señor, ya nuestro cuerpo glorificado, ahí está la regeneración y aumenta a medida que crezcamos en gracia y alcanza un nuevo nivel cuando Jesús vuelva por nosotros. Ya es el punto de la glorificación. Vamos al contexto de esta parte. Estaban en las palabras clave. Vamos al contexto de esta parte. El contexto, recuerden eso de todo lo que han entrado nuevo. Estamos en el capítulo, estén pendientes, hermano, por favor. Quiero que todas las personas, en el tiempo que estemos en la clase, usted esté pendiente de su clase. No se ponga a ver otra cosa. Y si tiene que hacer cena, haga como hace María Lul y la misma Dayana, que se pone a hacer cena, pero con su teléfono ahí se lo lleva. Se pone un audífono. No se me ponga de que está ahí presente. No, señor. Ya las personas que estaban así, Dios las sacó. No podían estar esas personas, no eran. Y yo se lo digo porque Dios lo revela, Entonces tenemos que ser, como cristianos, tenemos que ser lo que estamos haciendo, vamos a hacerlo bien, lo mejor, vamos a tener lo mejor de esto. Y bueno, hubo una persona que me dijo a mí una vez, tomar un poquito de agua, gracias a Dios por el agua. Una persona que me dice, todo lo que usted está dando, está en la Biblia. Pero está bien, eso está perfecto. Eso yo no voy a discutirle eso a usted, pues esta clase no es para usted entonces. Porque entonces lo que está en la Biblia usted lo tiene a mano. Entonces la revelación que Dios le da a las personas de Dios humildemente, como te la puede dar a ti, me la puede dar a mí también. Y por eso hay maestros. Y los maestros están desde el inicio, siempre. Amén. Entonces nosotros respetamos esta clase de personas que entienden que le gusta lucirse, hermano. Esto no es para lucirse, esto es para aprender. Y aquí estamos aprendiendo todos como manda la palabra de Dios, aprender unos a los otros. Por lo tanto, présteme atención y estén pendientes de lo que estamos dando, porque son palabras muy fuertes que si nosotros la tomamos, hermanos, como una advertencia, podemos librarnos de muchas cosas que otras personas ya están. Ya usted sabe. Contexto. Estamos en la misma imagen ahí, ¿verdad? Al lado de la pregunta número 2. Pasar de Romanos 7 a Romanos 8 es como escaparse de un obstáculo, obstáculo oscuro, calabozo de una prisión a la luz gloriosa de la libertad. ¿Se acuerda, hermano, que yo le decía a usted? Desde el inicio, desde el 1. Siempre le he retomado Romanos 6, 7 y 8. ¿Se recuerda? Porque el Romanos 6 fuerte con el poder, lo que hay del pecado y la liberación que podemos tener en Cristo Jesús. Y Romanos 7 con la lucha y todas las cosas que igual la continuación. Pero que ahí tenemos la fuerza para vencer en el nombre de Jesús y que no podemos justificar nuestras acciones. Para decir que podemos pecar y que está todo bien, en ninguna manera, no, señor. Pero Romanos 8, como aquí el autor dice, es un alivio, hermano, porque nos va dando la fuerza que recibimos después de pasar por tantas cosas en torno a Romanos 6 y 7 y reconocer que sí, que podemos estar atados, que Dios nos libre. Podemos tener situaciones en nuestras vidas, pero también podemos ser libres. Pero tenemos que ponerle nuestra parte y este es el refrigerio que yo le decía que me gusta del libro de Romanos. Dice, una nube ay, Dios mío, hermano. Te me va a disculpar que a veces no veo bien porque no tengo luz de mesa. María Luna, no te rías. La luz que tengo es esa solamente. Voy a tener que comprar una lucecita para cuando yo viaje, de esas que van en el escritorio, de esa portátil. Ahora a mí me sucede lo mismo, es que me tengo que colocar aquí casi que de frente a mi lado. Ay, esas hermosas de 15 años, todas nosotras, qué bien, excelente. Yo le vuelvo kikiriwiki, me tengo una con el paral, tiene las luces de los lados.
Ah, de bebé. ay, ay, tenemos lucha, pero ahí vamos. Y yo no quiero estar leyendo aquí, ya usted sabe, oscuro por obstáculo. Pero bueno, estoy tratando de verlo lo mejor posible, porque esta sí es un poquito tenue. Pero vamos a hacerlo. Ella se ve, solo que tengo que enfocarme bien. Entonces dice, una nube de desaliento cubrió la mayor parte de Romanos 7, pero la nube desaparece repentinamente con el primer versículo de Romanos 8. Recuerda el grito de desesperación, miserable de mí, se recuerda, de Romanos 7, 25, 24, 25. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una pregunta de un grito desesperado que el apóstol Pablo tiró aquí, que estuvimos discutiendo en qué estaba él. Era él el cristiano, era un hombre cristiano, hermano, luchando, sabiendo que nos, recordando cómo Dios lo libertó, sabiendo lo que era y a lo que es en su actualidad, ¿verdad? Basado en Romanos 7:24. Este fue el grito de uno que estaba sin Cristo y bajo la ley. Ahí está explicando, recuérdese, usted ve que el autor vuelve y trae y dice que él estaba sin Cristo. ¿Te recuerda? Por eso fue que en la clase pasada, y yo se lo estaba diciendo a ustedes, tenía yo que intervenir conforme a la palabra y ir de desacuerdo en unos cuantos puntos. Recuérdese que no, eso no es malo. Pero cuando hablamos de que es un testimonio que el apóstol estaba hablando en su presente, ya renovado, pero recordándose de lo que vivió y teniendo el conocimiento de la lucha que tenía como hombre de Dios en la actualidad. Porque hay personas que entienden que después que usted se convierte ya, ay no, se fue el pecado. Se fue todo, no hay problemas, todo está bien, no, hermano. El enemigo te va a atacar bastante porque tú cambiaste tu vida de pecado a tu vida en santidad para el Señor. Entonces, él va a estar en contra de eso. Y al estar en contra de eso, él va a echar mucha guerra para que usted pierda. Pero no, en nombre de Jesús. Este fue el grito de uno que estaba sin Cristo o bajo el poder de la ley del pecado. Este fue el grito de un prisionero bajo la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ir hacia el segundo párrafo. Dice, las palabras ahora, pues en Romanos 8.1 conectan con Romanos 7 y con el 5 y el 7, con Romanos en el versículo donde estamos, que es del 1 al 17 que vamos a estar leyendo, aunque hoy estuvimos solamente el que cubre esta lección, que es del 1 al 4. Entonces Pablo continúa dando la explicación de que la gracia no oculta la justicia, más bien el Espíritu Santo hace posible que los creyentes vivan justamente. El poder del Espíritu Santo capacita a los creyentes para actualizarse, darse cuenta, experimentar y vivir lo que Jesús hizo posible en la cruz. La cruz nos da justicia imputada o acreditada, y el Espíritu nos da justicia impartida o actualizada. ¿Usted escuchó bien? Se lo voy a repetir para poder exponer esta parte, ¿verdad? Vamos a repetir, vamos a ver de dónde, de acá. Dice, el poder del Espíritu Santo capacita a los creyentes para actualizarse. ¿Quién dice amén? Amén. Capacita, hermano. Cada día nosotros somos capacitados, tanto para nosotros cuidarnos como para ayudar a otros y darle a otros de lo que Él mismo nos da. Nos prepara. Darle cuenta, experimentar y vivir lo que Jesús hizo posible en la cruz. La cruz nos da justicia imputada o acreditada. Eso es la cruz. Y el Espíritu nos da justicia impartida o actualizada. Por lo tanto, hermano, por ahí usted escucha mucho, ay, estoy actualizada. Sí, estoy actualizada. Hermano, ¿quién se actualiza más que el Espíritu Santo? No hay iPhone, no hay Samsung del último modelo que se actualice mejor que el Espíritu Santo de Dios, hermano. No lo podemos comparar, porque es que Él se adelanta a todo lo que estamos nosotros viendo. El hombre piensa que porque tiene la capacidad de crear un robot con señales o con similitud humana puede pasarle por encima a Dios, pero para nada. ¿Qué está hablando tú? Si el Señor quiere que ese cerebro deje de funcionar, deja de funcionar y ya. ¿Ah? No, es que la persona no entiende que la capacidad, que aunque usted trabaje, que aunque usted se prepare, que usted haga lo que usted quiera hacer, sin la misericordia de Dios, nosotros no podemos hacer nada. Y si muchos que no están, que hasta se reniegan de Él, lo hacen, ¿sabe por qué es? Porque Dios en su misericordia le da libre albedrío y le da libertad para que
ellos vengan a Cristo. Así que ya usted sabe esa parte. Dice acá, el final, la cruz nos da justicia en el banco del cielo. El Espíritu nos da justicia en nuestra alma y en nuestros pasos. Qué glorioso, con signo de interrogación, perdón, de admiración. Qué glorioso. Qué gloriosa diferencia hay entre el cautivo de Romanos 7 y la persona libre de Romanos 8. ¿Quién dice amén? Ay, ay, ay. Sí, hermano, hay una libertad porque ya tenemos un conocimiento, pero esto no quiere decir que el pecado no nos va a dejar de perseguir. Porque esta es la parte que yo quiero enfatizar acá, que aunque estos cuadros aquí no lo están diciendo, aunque estos párrafos no lo están diciendo, o que más adelante va a traer un poquito de afinación a esto, tenemos que no podemos dormirnos en nuestros laureles, como usamos esta frase muy latina, muy caribeña. No podemos dormirnos en nuestros laureles, porque nosotros necesitamos la dirección de Dios. Y cuando tenemos la dirección de Dios, vamos a vivir como la persona que representa Romanos 8. Dice, no es de extrañar que muchos creyentes se deleiten en Romanos 8 para comenzar a estudiar este famoso capítulo. Veamos 4 relaciones en Romanos 8 del 1 al 4. Claro que nos deleitamos. Vamos a la próxima parte.